No olvides suscribirte a nuestro canal. Recuerda nuestras otras emisiones: 6 de la mañana, 11:30 de la mañana y 8 de la noche. No olvides. Es un gusto saludarlos una vez más para este nuevo capítulo de Consultorio Jurídico. En esta oportunidad estaremos hablando sobre violencia intrafamiliar con la asesoría del doctor Miguel Galindo. Él es abogado, especialista en Derecho de Familia y comisario de familia. Doctor Miguel, bienvenido. Diana, muy buenas tardes para ti y para los televidentes. Espero te encuentres bien. Bueno, doctor, según cifras de la Fiscalía, al menos 60.000 casos de violencia intrafamiliar han sido denunciados en lo que va del año en Colombia, una cifra bastante preocupante. Desde su punto de vista, ¿qué debe hacer una persona en caso de que sea víctima de violencia intrafamiliar y qué debe hacer aquellas personas que son testigos de ello? Bueno, desafortunadamente, como bien lo indicas, Diana, las cifras anuales muestran un incremento en estos tristes casos de maltrato y de violencia que se presentan al interior de los hogares. Efectivamente, aquella persona que se considere ser víctima de agresiones va a tener la posibilidad de acceder de manera directa a la Fiscalía General de la Nación por la presentación de una denuncia por el delito de violencia intrafamiliar, y de la misma forma puede acceder, de acuerdo a los que establece la Ley 294 del año 96, que fue reformada por la Ley 575 del 2000, al servicio de las comisarías de familia a nivel nacional. A falta de comisario de familia en algún municipio, lo pueden hacer a través del juez promiscuo municipal, en donde estas autoridades pues tenemos la posibilidad de imponer en contra del victimario y por supuesto en favor de las víctimas de agresión unas medidas de protección en aras de que cesen los hechos violentos. Es decir, que aquellas personas que son víctimas solamente deben acudir a la comisaría o a la fiscalía y realizar una denuncia verbal. No deberían, digamos, que adjuntar ningún otro tipo de documentación o otras cosas. Ok, la denuncia de violencia intrafamiliar puede ser presentada directamente por la víctima o por otra persona a nombre y en representación de la víctima. De hecho, nosotros también recepcionamos casos mediante quejas anónimas en donde algún ciudadano o ciudadana pone en conocimiento de los despachos comisariales los hechos de agresión de los que un vecino, un amigo o un familiar está siendo víctima, para que nosotros igual adelantemos el caso. La recepción de las denuncias se puede dar de manera verbal. Valga el ejemplo, quien es víctima de agresiones o un tercero acude a nuestros despachos, allí recepcionamos la medida, allí de una u otra forma, dando cumplimiento a los requisitos que establece la ley, concedemos unas medidas de protección provisionales y citamos a las personas para la práctica de la audiencia respectiva, también que está regulada por la disposición legal que comenté anteriormente. Ese es el trámite de las medidas de protección. Para la ciudad de Bogotá hay un tema de unas comisarías de familia virtuales, en donde quien considere ser víctima de agresiones o ese tercero hace la llamada telefónica del caso, nosotros recepcionamos y por supuesto quedaremos tramitada esa solicitud de medida de protección y remitimos el caso de la misma forma en vía penal para que la Fiscalía General de la Nación adelante lo de su competencia. ¿Qué sucede inmediatamente se realiza la denuncia? Bueno, una vez se recepciona de parte nuestra la denuncia,
cumpliendo la misma con unas exigencias que establece esa ley 294 del año 96. Se tiene un espacio de tiempo muy rápido de 4 horas para proferir algo que se llama una medida de protección provisional. A través de esa medida de protección provisional se puede incluso ordenar el desalojo de quien ha generado esos hechos de agresión en contra de la víctima. De la misma forma, concedemos una protección policiva para la ciudad de Bogotá. En el caso de las mujeres, se les asesora y se les orienta sobre la posibilidad que pueden tener ellas de hacer una petición, de ser remitidas a un programa de casa-refugio que se maneja aquí en la ciudad de Bogotá, y por supuesto que se señala fecha y hora para la práctica de la diligencia, ordenándose obviamente la notificación a ese presunto o presunta victimaria en aras de que podamos adelantar la diligencia que establece la ley. ¿Puede una persona denunciar que fue víctima de violencia intrafamiliar en el pasado o esto tiene algún tiempo, alguna prescripción, por llamarlo de alguna manera? Ok. La disposición legal que he citado varias veces establece que la víctima tiene una posibilidad de presentar esa solicitud de medida de protección a más tardar dentro de los 30 días siguientes al acaecimiento del hecho. Pero de la misma forma existen, digamos, unas excepciones, como cuando, por ejemplo, desafortunadamente ha ocurrido que fruto de los golpes y de la agresión física que ha sufrido la víctima, ésta se encuentre hospitalizada y por supuesto que no pueda de manera inmediata acceder al servicio comisarial, razón por la que en ese orden de ideas, ese término en el que la persona se encontró hospitalizada o que incluso pudo haber sido encerrada por el victimario, pues no se tiene en cuenta frente a eso que tú llamas, quizás para que nos entiendan, ese término de prescripción. Entonces, simple y llanamente, tenemos que mirar cada uno de los casos, pero pues la ley establece ese término de 30 días para presentar la petición de esa acción constitucional de protección. ¿La violencia psicológica o económica también puede denunciarse o solamente la violencia física? Perfecto. Frente a la ley, Diana, existen 5 tipos de agresión que de una u otra forma se pueden denunciar. Está la violencia física, se encuentra también esa violencia verbal, se encuentra la violencia psicológica, la desafortunada violencia sexual y por supuesto también que la violencia económica. En muchas oportunidades, 3 de esas violencias concurren, en algunas oportunidades solamente la física y la verbal, que quizás son las que de una u otra forma, en un porcentaje más elevado, se denuncian. Pero reitero que la violencia económica, la sexual y la psicológica también pueden de una u otra forma denunciarse. ¿Qué hacer en caso de que la denuncia, por ejemplo, no prospere o no, digamos que no tenga los tiempos que espera la víctima? ¿Qué hacer o qué le aconseja usted como abogado a aquellas personas, a aquellas víctimas de violencia intrafamiliar? Bueno, el consejo de una u otra forma es que se presenten a los despachos que ya aquí hemos mencionado, a que de una u otra forma presenten ese caso y denuncien la violencia de la cual pues se encuentran siendo víctimas. Hemos tenido de una u otra forma casos en donde, por ejemplo, las personas se acuerdan de que hace un año fueron objeto de una u otra forma de una agresión y pues allí por los términos que establece la ley, porque no es al capricho del comisario de familia, pues simple y llanamente no existiría lugar a que la medida de protección se pudiera tramitar, ya que simplemente en un recurso, por ejemplo, de apelación o en vía de tutela, pues el caso de una otra forma que se falle puede caerse en la medida en que se adelantó un proceso o todo un trámite legal fuera de los términos. Entonces aquí la idea de la invitación es que aquellas personas que son víctimas o aquel vecino o aquel familiar de la víctima que de una u otra forma conozca hechos de agresión de los que un miembro de su familia, un amigo, un vecino, reitero, esté padeciendo, que se acerquen a los despachos y que denuncien. Si no quieren de una u otra forma dar su nombre, no hay ningún tipo de inconveniente y a través de una queja de carácter anónima, nosotros recepcionamos el caso, damos de una u otra forma el traslado a nuestras trabajadores sociales para que verifiquen condiciones de riesgo, factores de protección de la víctima y logre de una u otra manera también irse perfilando sobre si efectivamente existe o no esa violencia intrafamiliar que se ha puesto en conocimiento. Porque pues hemos tenido casos en donde algunas personas hacen un mal uso de la línea,
denuncian de manera anónima un caso y a veces pues dan direcciones erradas o simplemente nombres de personas que no habitan al interior de estos domicilios. ¿Todos estos trámites de los que hemos estado hablando durante la transmisión requieren de la asesoría de un abogado o la víctima puede dirigirse simplemente a la comisaría y allá le harán la asesoría correspondiente? Okay. Para estos trámites no se requiere la presencia de profesional del derecho, ni víctima, que en un porcentaje elevado son desafortunadamente las mujeres, ni victimario, que pues también en un porcentaje elevado son los hombres, no requieren estar representados por profesional del derecho, bien para presentar la medida de protección o bien, por ejemplo, para desvirtuar y para presentar los descargos por parte del demandado. No es un requisito de ley y digamos que nosotros en comisarías de familia, y así es el Logan que por lo menos tenemos en la ciudad de Bogotá, somos esa primera puerta de acceso a la justicia familiar, en donde simple y llanamente con la mera presentación de quien es víctima de agresiones, empezamos nosotros a recepcionar el caso. Tenemos incluso unos formatos preestablecidos para que se cumplan con todas las exigencias de ley en aras de no tener que inadmitir o en algunas oportunidades rechazar el trámite que se está sometiendo a nuestra consideración. Entonces, reitero, no se requiere de abogado. ¿Qué pasará con la custodia de los menores en caso de que los haya en casos de violencia intrafamiliar? Bueno, digamos que habrá que mirar casos de una u otra forma bastante particulares porque no existe un rasero sobre los mismos. No es lo mismo, valga la redundancia, el hecho de que, por ejemplo, se haya proferido un hecho de agresión en contra de un niño, niña, adolescente con 20 o 30 días de incapacidad como los que hemos tenido que manejar y como comisario de familia he debido adelantar, en donde por supuesto digamos que habrá que, entre comillas, quitar esa custodia y ese cuidado personal de ese cuidador agresor o agresora, porque también puede ser la mujer, para por supuesto trasladarla en cabeza del otro padre o madre. Pero existen algunas circunstancias a través de las cuales, si bien es cierto, pudo haberse presentado algún hecho de agresión no grave y no delicado, pues ello no significa que en un momento determinado deba retirarse esa custodia. Entonces, cada caso hay que analizarlo de una manera particular y precisar esas circunstancias de hecho que dio lugar al objeto de la denuncia. Pero es cierto, dentro de las medidas de protección que nosotros en comisarías de familia podemos adoptar, existe una de determinar, así sea de manera provisional, mientras que el juez de familia, que es nuestra segunda instancia, decide lo contrario, pues en cabeza de qué padre o madre o incluso otro familiar puede erradicarse la custodia y el cuidado personal de ese niño, niña, adolescente víctima de agresiones. A ustedes que nos están viendo en vivo, muchísimas gracias por quedarse, por participar de este consultorio. Pueden dejar preguntas en los comentarios en Facebook o en YouTube y estaremos realizando algunas durante la transmisión. Doctor, Andrea Cabal nos dice, ¿qué pruebas se necesitarán para denunciar como tercero un caso de maltrato psicológico? Digamos que todos los medios de prueba son admisibles. Estos medios de prueba están establecidos de una u otra forma en nuestro Código General del Proceso. A veces en lo que respecta a agresiones psicológicas, pues se mira incluso una posibilidad de remitir a la presunta víctima al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que allí se establezca de una u otra forma el grado de afectación que pueda tener. En muchas oportunidades, porque ya dijimos que la violencia no solamente es física, entonces se efectúan entrevistas de orden psicológico con aquella persona que se considera víctima de agresiones para que de una u otra forma nos refiera en qué han consistido esos posibles hechos violentos que ha padecido en un espacio de tiempo que ya lo dijimos de 30 días. La denuncia que se hace por violencia intrafamiliar, ¿se hace por este tipo, digamos que por violencia intrafamiliar o por lesiones personales? ¿Cuál sería la diferencia en este caso? Bueno, la diferencia de una otra forma radica en que se tramitará por el delito de violencia intrafamiliar, pues todas aquellas circunstancias en donde de una u otra forma los miembros de la familia se han generado ese tipo de agresión. Y por lesiones personales, pues cuando simple y llanamente un tercero que no es familiar de esta víctima, simple y llanamente pues es agredida. Digamos que la diferencia que se puede manejar en materia penal.
Al inicio de la transmisión usted comentaba que generalmente se les asigna protección a las víctimas de violencia intrafamiliar, pero me surge la duda, ¿estas personas deberían hacer algún trámite adicional o simplemente por el hecho de ir a denunciar ya les asignan protección? Digamos que si quien es víctima de agresiones se presenta a nuestros despachos, coloca en conocimiento de la autoridad esos hechos de violencia y se cumplen con todas las condiciones y requisitos exigidos por la ley para el trámite de medida de protección, como te digo, en ese término de 4 horas se profieren esas medidas de protección provisionales, como el desalojo del agresor del sitio de residencia que comparte con la víctima, ordenarle que no vuelva a generar hechos de agresión en contra de esta víctima, la posibilidad, por ejemplo, como ya lo indiqué, de que la víctima, mujer y sus hijos e hijas sean remitidas a programa de casa refugio, se concede una protección policiva para que los miembros de la Policía Nacional realicen rondas y de una u otra forma se pongan en contacto con la víctima, todo en aras de prevenir obviamente un futuro hecho violento. De la misma forma, se remite a la víctima, si es del caso, al Instituto Nacional de Medicina Legal para que allí pues le practiquen el dictamen médico legal que dará lugar de una u otra forma a demostrar que la agresión física que se denuncia se presentó. Yura Ibáñez nos presenta la siguiente pregunta que todos estamos viendo en pantalla ahora. Yura, gracias por participar. Dice, ¿a quién se acude cuando la Fiscalía redirecciona medida de protección a la policía y esta no se hace presente y pasa el tiempo sin ningún tipo de reparación y acompañamiento de parte del Estado? Ok, entonces aquí le contestamos a Yuri Ibáñez el hecho de que es importante que ella se acerque a la comisaría de familia para que allí se le brinde la medida de protección. Quizás en este caso, la orden que pudo haber dado el fiscal, pues está es ni más ni menos que enmarcada a que la policía le brinde un apoyo policivo, pero en últimas digamos que la medida de protección es la que se tramita por parte de comisaría de familia. A nuestros despachos nos llegan, y considero que eso debe ser a nivel nacional, pero hablo por Bogotá, a nuestros despachos llegan denuncias que recepcionan en la fiscalía, procesos que los fiscales se encuentran adelantando y nosotros como autoridad competente pues tenemos que abocar el conocimiento de la medida de protección. Entonces, reitero para Yuri, pues simple y llanamente acércate a la comisaría de familia del lugar en donde tú resides. Aquí en la ciudad de Bogotá, mínimo en cada una de las localidades, que sabemos que Bogotá cuenta con 20 localidades, se tiene una comisaría de familia, pero existen otras localidades de Bogotá en donde hay más de 2 o 3 despachos, como ocurre por ejemplo en Suba, como ocurre por ejemplo en la localidad de Kennedy, entre otras localidades, porque precisamente por la densidad geográfica y el número de habitantes se ha necesitado pues montar, llamémoslo así, varios despachos comisariales para que se pueda hacer la atención de los casos. De hecho, también tenemos comisaría de familia virtual y pues 2 comisarías de familia permanentes cuyo horario de atención es de 24 horas de domingo a domingo. Joha a través de Facebook nos presenta también su inquietud. ¿Qué se necesita para desalojar a un hijo mayor de edad, agresor verbal y psicológico de sus padres mayores de 60 años? Ok, simplemente entonces acudir a hacer la solicitud de medida de protección dentro del término legal que ya hablamos, determinar con precisión la dirección de este presunto agresor, mencionar esas circunstancias de hecho, de modo, de tiempo y de lugar en donde de una u otra forma se han presentado esos acontecimientos violentos, presentar o solicitar pruebas en su favor para demostrar de una u otra forma esa violencia que se padece y si efectivamente se considera que la presencia, en este caso de ese hijo, significa un riesgo para la vida y para la integridad de su padre y de su progenitora, existe la posibilidad de que se ordene el desalojo. Eso es lo que se hace. Recordemos que se pueden adoptar inicialmente unas medidas provisionales en ese término de 4 horas. Quizás allí no se ordene el desalojo, pero dentro del trámite del proceso que debe tener lugar y fallarse, decidirse de fondo el caso a más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presentación de la denuncia, sí se puede de una u otra manera entrar a ordenar como medida de protección definitiva el desalojo de esta persona que ha generado agresión en contra del padre y de la madre. Adriana Gómez en Facebook también nos presenta su caso. ¿Qué se debe hacer cuando la madre es agredida por su hijo menor de edad?
Bueno, aquí de una otra forma nos corresponde mirar incluso la edad de ese niño, niña o adolescente, porque pues estas personas también pueden ser objeto de que se profieran en su contra medidas de protección y también el caso deberá referirse al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, autoridad competente en el caso de delitos que se cometen por este grupo poblacional especial, por supuesto quienes no tienen aún la mayoría de edad. Pero sí, existen casos muy tristes en donde los hijos agreden al papá o agreden a la mamá, entonces la idea es poder tramitar de una u otra forma el proceso del caso. Una vez se presenta la denuncia por violencia intrafamiliar, ¿se dicta esa medida, digamos que de restricción, que no se puede acercar y este tipo de medidas, o eso se hace, digamos que en un proceso aparte? No, 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 es dentro del mismo proceso. Lo decíamos entonces, Diana, el que se pueden adoptar esas medidas de protección provisionales dependiendo de la gravedad de los hechos que a nosotros de una u otra forma nos refieran. Asimismo serán las medidas provisionales, pero como quiera que en este proceso las personas tienen la posibilidad de presentar sus pruebas de una u otra forma, de ampliar los hechos de la denuncia, cuando se le cite audiencia a víctima, ya ese victimario pues ya se mirará entonces cuál será la medida de protección de carácter definitivo que se irá a imponer. Una de las cuales puede ser, como ya lo hemos mencionado, el desalojo, otras medidas como por ejemplo ordenarle al agresor cuando no convive con la víctima que se abstenga de ingresar o de penetrar en cualquier lugar en donde se encuentre la víctima. Se le puede ordenar también la asistencia a un proceso terapéutico, también la orden de que se abstenga de retener, trasladar, ocultar a esos niños, niñas, adolescentes. La ley establece unas medidas de protección, pero simplemente es de manera enunciativa, no taxativa. Entonces dependerá de los hechos que se denuncian, pues cuál puede ser la medida de protección que allí se impone, en cuyos casos, digamos que de una otra forma también la ley nos ordena que hagamos los seguimientos respectivos para verificar que estas medidas de protección se estén cumpliendo y sobre todo para evitar de una u otra forma el que se repitan esos hechos de violencia. Que de repetirse, entonces debe abrirse algo que se llama un trámite incidental para imponer las sanciones que establece la ley. Vanessa, gracias por participar de este consultorio jurídico. Doctor, a través de Facebook nos pregunta, ¿qué se puede hacer si ya tiene la medida de protección, se ha tramitado varios incidentes de incumplimiento, pero el juzgado ha tenido el expediente durante un año y aún no ratifica ni resuelve nada, y la violencia continúa? Bueno, en este caso, digamos que, y sería importante precisar, cuando se tramita una medida de protección en donde se le ordena al agresor que no genere hechos de agresión, la idea como tal es que esa, llamémosla entre comillas, caución, se cumpla. Nuestra televidente establece el hecho de que posiblemente ha tramitado un incumplimiento o varios, y eso se da porque al sentir de ella como víctima, se considera que el agresor ha vuelto a generar en su contra episodios violentos. Si ello ocurre, la comisaría familia, como lo decía anteriormente, tramita unos incidentes de incumplimiento. Debemos mirar si estamos en un primer incumplimiento para imponer una sanción de multa o si estamos frente a un segundo incumplimiento u otros para imponer de manera directa una sanción de arresto. Esa labor la hace el comisario de familia dependiendo de las pruebas que legal y de manera oportuna se hayan allegado al proceso. Pero la ley establece que cuando se multa a una persona o cuando de una otra forma se sanciona con esta pena de arresto, entonces los procesos deben remitirse en algo que también se llama un grado jurisdiccional de consulta a nuestro superior jerárquico, que es el juez de familia. Esta autoridad simplemente lo que va a hacer es que revisa todo el proceso y al final determina si confirma la decisión del comisario o de la comisaría o en su defecto si la revoca. Frente a la ley hay también unos términos para que esta autoridad judicial de una otra forma se pronuncie. En este caso, digamos que de seguirse presentando nuevos trámites de incumplimiento, pues los mismos solamente van a poderse adelantar cuando el expediente haya regresado al juzgado de familia. En este tiempo de la pandemia, en donde sabemos de una u otra manera que habían términos suspendidos y que algunas autoridades del orden judicial
pues no estaban laborando en sus despachos, pues hemos tenido como un represamiento de procesos, pero pues invitaría a quien nos ha hecho la consulta a que pues se pase una carta, una solicitud al juzgado de familia en aras de que se pueda de una u otra forma agilizar su proceso, y si los hechos de agresión continúan, pues ya sabemos que existe también la vía penal a través de esa denuncia por violencia intrafamiliar, y que si, por ejemplo, ni en la medida de protección ni en alguno de los incumplimientos se ha ordenado el desalojo del agresor, siempre y cuando pues habite con la víctima, se podría a través de otro trámite incidental tramitar una medida de protección complementaria, y en esa medida de protección complementaria ordenar pues ese desalojo. No olvides suscribirte a nuestro canal. Recuerda nuestras otras emisiones: 6 de la mañana, 11:30 de la mañana y 8 de la noche. Suscríbete a nuestro canal para que sigas nuestras transmisiones especiales. Las noticias contadas en el momento en el que ocurren. Estás viendo El Tiempo en Vivo. Bueno, después de algunos problemas de conexión, doctor, llegamos al final de la transmisión. Muchísimas gracias por su asesoría. A ustedes, muchísimas gracias por su sintonía. Nos vemos en un nuevo capítulo de Consultorio Jurídico. Gracias, Diana, a ti por la invitación, y por supuesto también, simple y llanamente, invito a aquellas personas que desafortunadamente sean víctimas de agresiones a que denuncien los casos. Y también quiero manifestar, para terminar, que en nuestros consultorios jurídicos de la Universidad Libre hay un consultorio virtual, y tenemos un link especializado en temas de violencia intrafamiliar. Dado el tema de la pandemia y el hecho de que se ha aumentado el número de casos, entonces hemos creado una bonita campaña de que el tapabocas no tape tu boca, denuncia la violencia intrafamiliar, y allí también pueden nuestros usuarios y usuarias tener información acerca de cómo pueden acceder a los servicios de fiscalía, de comisaría de familia y por supuesto los de policía. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Ustedes recuerden que pueden consultar este y otros temas de interés ingresando a eltiempo.com en la sección Justicia Servicios. Allí, al final de cada una de las notas, encontrarán un formulario donde pueden dejarnos su consulta. Nos vemos en un nuevo capítulo de Consultorio Jurídico. Feliz tarde para todos. No olvides suscribirte a nuestro canal. Recuerda nuestras otras emisiones: 6 de la mañana, 11:30 de la mañana y 8 de la noche.